al final de la clase va a haber tiempo suficiente para eso, por si alguno tenga alguna pregunta. Bueno, son las 10 en punto, entonces voy a compartir la pantalla con ustedes para comenzar la clase de hoy. Bueno, esto es. Bien, el tema, como si lo han visto, está bien, si no lo han visto, van a verlo otra vez. Trata de corriente eléctrica. Corriente eléctrica. En el esquema, lo que se puede apreciar es, por ejemplo, una pila que todo el mundo conoce, una pila, una batería que está aquí, de 1,5 voltios. 1,5 voltios. Es la que se llama generador, el que entrega la energía eléctrica. El generador entrega la energía eléctrica. Luego están los conductores. Los conductores, esta línea azul, son los conductores. Y este cilindro celeste es el receptor, es una resistencia eléctrica. Bueno. Vamos a ver con más detalle en las siguientes exposiciones. La pregunta que siempre hemos dicho que hay que formularse es ¿qué? Es lo más básico. Después será ¿por qué? ¿No? ¿Qué? 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 Ya. Por ejemplo, ¿qué es la corriente eléctrica? Y así, ¿qué es la resistencia? ¿Qué es la intensidad de corriente? ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Qué dice la ley de Joule? ¿Qué características tiene la asociación de resistencias en serie? ¿Qué son redes eléctricas? ¿Y qué dicen las leyes de Kirchhoff? Entonces, básicamente hablamos, por ejemplo, de que sepan, por ejemplo, definiciones. Definiciones. Aquí tenemos una definición. Intensidad de corriente es una definición. Una definición. Pero, sin embargo, también tenemos leyes, que las leyes tienen su enunciado. Una ley no es una definición. Una ley tiene su enunciado. Veremos la ley de Joule. Veremos la ley de Ohm. Dije al revés. La ley de Ohm, la ley de Joule. Y las leyes de Kirchhoff. Entonces, y lo demás son aplicaciones. Una definición importante es la intensidad de corriente eléctrica. La ley de Ohm, la ley de Joule y la ley de Kirchhoff. Nadie seguirá esta mañana si no sabe por lo menos las leyes. Que vamos a explicarlo con el tiempo y la paciencia suficiente. Bueno, primeramente, corriente eléctrica. ¿Cuándo se origina una corriente eléctrica? He copiado una gráfica ilustrativa aquí en la figura que voy a enmarcar. Bien. Entonces, tenemos aquí un cuerpo inicialmente con velocidad cero. Voy a poner aquí. Esta esferita naranja tiene
velocidad C. Alguien lo está sujetando, digamos. Y el piso se encuentra a una altura h más abajo. Hay una altura. Si se lo suelta la piedrita, lo que sucede es cae en caída libre. ¿Por qué cae? Porque hay una diferencia de nivel. Voy a anotar aquí. Hay una diferencia de altura. Bueno, igual. Puedo poner, hay una diferencia de nivel. O sea, por eso cae. Aquí voy a dibujar. Hay una diferencia de nivel. Si la esferita en cuestión llega al piso, ya no cae más. O otra esfera que esté aquí, no cae porque no hay diferencia de nivel. Para que un cuerpo caiga, evidentemente en caída libre, debe haber una diferencia de nivel. Ya, otra cosa es que cae con velocidad, que cae con aceleración. Está bien, pero estamos hablando en este momento del movimiento que se mueve del nivel más alto al nivel más bajo. Del nivel más alto al nivel más bajo. Eso es. En resumen, los cuerpos caen en caída libre porque hay una diferencia de nivel. Bueno. Haciendo una comparación, una semejanza con lo que pasa con la corriente eléctrica, ahora voy a enmarcar este otro ejemplo. Bueno, tenemos el punto A y el punto B. El punto A y el punto B. De hecho, que los átomos están compuestos o constituidos, más bien, no es apropiado, por protones, neutrones que tengan núcleos y electrones. Protones, neutrones y electrones. Si es que en los puntos A y B hay una diferencia de potencial, una DDD, bueno, aquí, DDD, ya sabemos que DDP es diferencia de potencial. Si es que entre el punto A, entre el punto A y el punto B, hay una diferencia de potencial. Sucede una cosa muy interesante. Algunos electrones de los átomos abandonan su orbital tangencial y se mueven del potencial más alto al potencial más bajo. Así como la cae del nivel más alto al nivel más bajo. Los electrones se mueven del potencial más alto hacia el potencial más bajo. Respondiendo a la pregunta, ¿qué funciona la red eléctrica? ¿Cuál funciona la red eléctrica? Cuando hay una red, cuando hay diferencia de potencial. La red de potencial origina la corriente eléctrica. Bueno, sigamos. Evidentemente, hay lo que conocemos como conductores y alternadores. Conductores tienen elementos de conducción y de ahí pasar la corriente eléctrica. Los alternadores o no conductores no tienen el elemento de conducción, no dejan pasar la corriente eléctrica. Es decir, aquí tenemos los átomos, donde están los protones, estas esferitas medias rojitas, y los electrones y con los protones.
Entonces, cuando hay una diferencia potencial, en algunos casos estos electrones abandonan su órbita y empiezan a moverse del potencial más alto al potencial más bajo. Pero en los no conductores no sucede eso. Por más diferencia de potencial que haya, no se mueve. Entonces, por eso diferenciamos conductores y aisladores. Los conductores, la mayor parte son metales, aluminio, hierro, cobre, acero, bronce, metal galvanizado. El mejor conductor, de hecho, es el oro, la plata, el cobre. Claro que no se hacen instalaciones de oro porque sería muy caro, pero sí de cobre, que es más económico, maleable, dúctil, etc. Y los no conductores o materiales aislantes, pues son la goma, la porcelana, el vidrio, la madera, ebonita, la goma, etc. No dejan pasar la corriente eléctrica. Entonces, esa es una diferencia entre conductores y aisladores. Bueno, resistencia eléctrica. Es, como el nombre lo sugiere, la oposición. Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso en un circuito eléctrico. La corriente pasa, pero con dificultad. Podemos imaginar, por ejemplo, las movilidades que van a Montero. La carretera al norte de Santa Cruz a Montero sería, por decirlo así, un conductor, donde los electrones, los automóviles, van con mucha facilidad libremente, qué sé yo, a 80, 90, 100 kilómetros por hora, porque la carretera asfaltada es un conductor. En cambio, si iríamos a Porongo, entonces cuando va a Porongo hay resistencias. El camino es de arena, hay ripio, ocasionalmente hay que cruzar algún charco, algún riachuelo, pero las movilidades pasan. O sea, la resistencia es la oposición, la corriente pasa con mayor dificultad, pero pasa. En cambio, el no conductor no pasa, no pasa. Imagínense un bloqueo en Yapacaní, entonces la gente pone troncos, qué sé yo, arena, se parapeta la gente ahí, vienen las movilidades y no pueden pasar. En ese caso, los bloqueadores están actuando como aisladores o no conductores. Eso es. En la gráfica aquí se puede un poquito ver de una manera, por supuesto, didáctica, si se quiere, solamente ilustrativa, porque no es así. Aquí. Los electrones se mueven con cierta facilidad. Estos serían los electrones. Se están desplazando con cierta facilidad en un conductor. Estos son los electrones. En un conductor. En un conductor. Aquí tenemos los electrones cuando pasan fluyendo por un conductor. Todos presentan resistencia, pero en este caso de un conductor la resistencia es baja. Yo hacía referencia de que, por ejemplo, la carretera Montero para las movilidades sería como un conductor. Y hay cierta resistencia. Por ejemplo, hay zonas que tienen algunos hoyos, el auto pasa con dificultad, pero una poca resistencia, etcétera, etcétera. En cambio, cuando hay oposición o hay más resistencia, en esta gráfica aquí, los electrones pasan con más dificultad. Aquí en la resistencia, los electrones están pasando, chocan unos con otros, vienen en diagonal, vuelven atrás, pero siempre avanzando, en este caso mío, de izquierda a derecha. Entonces, en resumen, la resistencia es la oposición, la dificultad, pero pasan los electrones, pasa la corriente eléctrica. Aquí en la parte inferior hay otro ejemplo más
cónico, ¿no? En los conductores, en el cobre, en el aluminio, los electrones, ahí está el electrón, moviéndose con cierta facilidad, ¿no? Porque tienen electrones de conducción. Electrones de conducción. Bueno. Aquí. El electrón está yendo por el conductor porque se trata de cobre o aluminio, metales que tienen electrones de conducción y dejan pasar la corriente eléctrica. En este caso, que no puede pasar, ahí sí es un aislador o no conductor. No deja pasar la corriente eléctrica. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, la resistencia eléctrica evidentemente depende de algunas variables. La resistencia eléctrica depende de algunas variables. ¿Cuáles son? Aquí está. Depende de la longitud. Si la longitud es grande, grande será la resistencia, directamente proporcional a la longitud. Depende de la sección del alambre, si es ancho, angosto, etc. Y esta ρ depende del material, que es la resistividad. Depende de la resistividad. Entonces, ρ del material. Resistividad del material. Por eso que cada material tiene su propia resistencia. Yo les decía, el oro deja pasar fácilmente. No tiene una gran resistividad, los metales, pero otros sí. Eso es. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos. Vemos la primera definición. La primera definición. Intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Tenemos aquí un segmento de un conductor, de un alambre conductor. La sección o área o espesor está aquí. Sección S o área o espesor. O grosor, como se quiera llamar, el área. Solamente se han dibujado los electrones de conducción. O sea, no está como en la primera gráfica que hemos visto, no está todo, no están los átomos. Aquí vimos los circulitos. El núcleo está con color azul, los electrones rojitos girando en torno al núcleo. Y dijimos, la corriente eléctrica se produce cuando hay una diferencia de potencial. Algunos electrones, no todos, abandonan su órbita y empiezan a moverse del potencial alto al potencial más bajo. Aquí, en cambio, solamente se han dibujado los electrones de conducción, los que abandonan el orbital. Electrones de conducción. Ya. Estos son los electrones de conducción. Entonces, atraviesan la sección del conductor. Este plano rectangular, perpendicular a la dirección del alambre, es la sección. Por ejemplo, en un segundo están pasando ¿cuántos electrones? En la ilustración,
tenemos 6 electrones. Están pasando 6 electrones por segundo. En el plano perpendicular, normal, ¿no? 6 electrones. Podrían pasar menos. Podrían pasar 4. O podrían pasar más. 50. Entonces, ¿a cuántos pasan? Un electrón es una carga eléctrica. ¿Cuánta carga eléctrica está pasando? En la unidad de tiempo, a eso se llama intensidad. Intensidad. Intensidad de corriente eléctrica. Aquí lo he escrito. Se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. La fórmula es esta. I, intensidad de corriente eléctrica. Se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Aquí en la gráfica está la sección, que puede ser circular. ¿Cuánta carga pasa por segundo? Si pasan 6 electrones, como es la ilustración, si pasan 20, 50, o si no pasa ninguno. Si no pasa ninguno, pues no hay intensidad. Entonces, como dijo Lord Kelvin, tenemos que expresar estas definiciones con fórmulas matemáticas. Esta es la fórmula. Intensidad, carga sobre tiempo. La carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Si es una carga infinitamente pequeña, ponemos un diferencial de Q. Un tiempo infinitamente pequeño, un diferencial de tiempo. Esa es la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, estaremos preguntando ya en el segundo parcial, en el examen oral, ¿cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Y las unidades en el sistema internacional. La carga se mide en coulombios, el tiempo en segundos, y a eso se llama amperio. Se mide en amperios. Coulombio sobre segundo es amperio. Esta es una definición. Así como hemos preguntado 50 veces, ¿cómo se define el campo eléctrico? Es la fuerza por unidad de carga, F sobre Q. La siguiente pregunta será, ¿cómo se define la intensidad de corriente eléctrica? La carga que pasa por la sección del conductor en lo de tiempo, carga sobre tiempo, Q sobre T. Eso es. Ingeniero, a la sección del conductor igual se le dice grosor, ¿no? ¿Le dijo? Claro, grosor, espesor, son palabras equivalentes. Está bien. Muy bien. Veamos lo siguiente. Componentes de un circuito eléctrico. Son 3. Básicamente son 3. 3. El primero, el generador. Generador. Es el que provee la energía eléctrica. Ejemplo, una pila, como vimos al principio, una batería o una planta eléctrica, que en el caso de corriente alterna, genera la energía eléctrica. Generador, 1. Luego están los conductores, los cables, que transportan la energía eléctrica. Y finalmente, los receptores. Transforman la energía eléctrica en otra forma de energía. ¿No? Por ejemplo, ustedes como yo, seguramente estamos en nuestros domicilios, ha llegado la energía eléctrica a mi domicilio y está transformándose en energía luminosa. Yo tengo aquí una lamparita que si lo apago, bueno, aparte tengo un poco en el celodazo, pero para mejorar la imagen he puesto una lamparita. Se transforma la energía eléctrica en un foco, en una lámpara, en energía luminosa.
Esta mañana yo me levanté temprano, entonces en una exprimidora exprimí 6 naranjas. Entonces la exprimidora está girando mecánicamente. En la exprimidora, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica. Quise calentar unas empanaditas y pues coloqué en el microondas. Entonces la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. Quise escuchar música, entonces la energía eléctrica se transforma en energía sonora. Bueno, básicamente estos son los componentes de un circuito. Son 3. Los componentes de un circuito son 3, como estamos resaltando. El generador número 1 es el que provee la energía eléctrica. Los conductores, bueno, no importa el orden, pero yo diría número 2 son los que trasladan, transportan la energía eléctrica. Y los receptores, que transforman la energía eléctrica en otra forma de energía para su localización. Son los 3 componentes. La noche del viernes hubo no sé, mucho viento, afectó los cables, la cosa que hubo un corte intempestivo en mi domicilio. Se me quemó el cargador de la computadora. Tuve que comprarme otro, pero ayer llamé a CRE, vine los de la CRE, porque empezaba a parpadear las luces en la noche. Y pues había una desconexión de la corriente que trae por la calle al bastón que entra al medidor. Los conductores. Pues es importante los conductores, porque sin ellos no se transporta la energía eléctrica. Ya saben, la pregunta será, ¿cuáles son los componentes de un circuito eléctrico? Son 3. Generador, conductor y receptor. ¿Qué función cumple cada uno? El generador provee la energía eléctrica. Los conductores transportan esa energía eléctrica. Y los receptores transforman la energía eléctrica en otra forma de energía, luminosa, calorífica o térmica, sonora, mecánica, etc. El interruptor simplemente es, como el nombre interrumpe la corriente, no simplemente es, qué sé yo, está cortadito y se lo conecta. No, no se lo toma mano como un componente, pero eso es. Son los componentes. Bueno, seguimos. ¿Qué más hay? La primera ley. La ley de Ohm. La ley de Ohm. Entonces tenemos aquí variables, algunas variables. Otra vez, aquí en el circuito está el generador. Están los conductores y los receptores. Entonces, lo que queremos ver es, lo que dije al principio. ¿Cuándo se origina una corriente eléctrica? Cuando hay una DDP, diferencia de potencial. Por ejemplo, en este caso, esta diferencia de potencial, se me fue. Esta diferencia de potencial es 1 voltio. Aquí. O bueno, 1,5 voltios. Voy a hacerlo más atrás. 1,5 voltios. Entonces, la diferencia de potencial, 1,5 voltios. Esta diferencia de potencial hace que circule una intensidad de corriente eléctrica. Ya. Entonces, el generador provee la energía eléctrica, la corriente viene aquí y se transforma en energía luminosa en esta bombilla. Aquí se transforma en energía luminosa. Bueno, y vuelve. Se cierra el circuito.
decide el circuito. La pregunta es, ¿de qué depende esta intensidad? ¿De qué depende esta intensidad? Primeramente va a depender del voltaje o diferencia de potencial que tenga el generador. O sea, esta intensidad, ¿de qué depende? Depende primeramente del voltaje o diferencia de potencial que tenga el generador. Ya vamos a ver con la práctica, son palabras prácticamente sinónimas. Voltaje, diferencia de potencial, tensión, depende de eso, directamente. En la segunda gráfica, por ejemplo, tenemos una batería más grande. Vamos a suponer que la diferencia de potencial de dP, aquí ya no es 1,5 voltios, puede ser 3 voltios. O sea, si aumenta el voltaje, aumenta la intensidad. Es directamente proporcional a el voltaje. Aquí la intensidad. Ahora, si se pone una batería de 12 voltios, mucho más. Por eso decimos, la intensidad es directamente proporcional al voltaje. Si el voltaje es 0, la intensidad es 0. Si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta. Si el voltaje disminuye, la intensidad disminuye. Eso es directamente proporcional al voltaje. La intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje. ¿De qué más depende? También depende de la resistencia. Aquí tenemos un solo foco en el primer circuito, pero en el segundo tenemos dos, más resistencia. Es como que aquí hay un rompemuelle en la casetera, uno frena un poquito para hacer el rompemuelle. Tenemos dos rompemuelles, entonces es doble resistencia. Depende inversamente de la resistencia, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Eso qué significa? Inversamente proporcional. Si R aumenta, I disminuye. O al revés. Si R disminuye, I aumenta. Esa relación lo observó, lo descubrió, lo experimentó y lo enunció este señor que Ohm, y la ley lleva su nombre. Lo que he explicado aquí está en esta fórmula, que ustedes ya lo saben porque hemos visto cuándo es directamente proporcional y cuándo no. La ley de Ohm dice, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Este enunciado que he puesto con un fondo aquí medio beige, está en la fórmula. La intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa que sea directamente proporcional al voltaje? Que si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta. Si el voltaje disminuye, la intensidad disminuye. Inversamente proporcional a la resistencia. Si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye. Por eso, en algunas ciudades, por ejemplo, para Navidad, mucha gente pone muchas lucecitas o arbolitos, entonces baja la intensidad. Se hace como más tenue. Hay una aclaración aquí de la intensidad que se mide en amperios. La intensidad que es coulombio sobre segundo es amperio. Voltaje o diferencia de potencial, dP, se mide en voltios. La resistencia eléctrica, en honor a este señor Ohm, se mide en ohmios, que se abrevia omega. Los símbolos de resistencia es esta línea como dentada y los cables. La corriente eléctrica va del potencial más alto positivo al potencial más bajo negativo.
Entonces, aquí lo que queremos destacar es la ley de Ohm. Es la primera ley que estamos viendo. Bueno, seguimos. La otra ley es la ley de Joule. La ley de Joule. Entonces dijimos, ¿qué hace el generador? Es el que provee la energía, o sea, entrega energía. El generador, está anotado, pero voy a resaltarlo. El generador, un poquito más abajo, ahí. El generador entrega energía. El generador entrega energía. El receptor, su nombre lo indica, recibe esa energía. Entonces, por la ley de conservación de la energía entregada tiene que ser igual a la energía recibida. O sea, digamos, un padre de familia, si gana 100 bolivianos y reparte a sus hijos, a un hijo dará 50, a otro 20, a otro 30. Al final, lo que reciben los hijos es, el dinero que reciben los hijos es igual al dinero que entregó el padre, ¿no? O sea, la energía no se crea ni se destruye. Lo que estamos diciendo, entonces, la energía que, la energía que entrega el generador, la energía que entrega el generador, tiene que ser igual a la energía que recibe el receptor. Básicamente, esa es la ley de Joule. La energía entregada es igual a la energía recibida. Eso es la ley de Joule. La energía entregada por el generador es igual a la energía recibida por el receptor. Así de simple. Pero, vamos a verlo aquí de la siguiente manera. Por ejemplo, yo esta mañana tenía una reunión con un grupo de voluntarios a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Entonces entré a esta oficina a las 7 menos cuarto. Porque si la reunión es a las 7, no significa que voy a entrar a las 7. Tengo que entrar más temprano para encender mi equipo, abrir el Zoom y contactarme con mis amigos voluntarios. Entonces, a las 7 menos cuarto, entré y encendí la luz que tengo en el techo, encendí esta lamparita que tengo aquí próxima. Son las 10:40. O sea, de 7, 8, 9, 10, prácticamente estoy consumiendo, bueno, se está consumiendo una energía de más de 3 horas en mi domicilio. O sea, tiene que ver el tiempo, cuánto tiempo se entrega esa energía. Y la energía sobre el tiempo es potencia. Aquí. ¿Cuánto tiempo se entrega la energía? ¿No? El dinero, ¿cuánto tiempo? Está entregando energía por 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera, etcétera. ¿No? La energía que se entrega por unidad de tiempo es potencia, potencia entregada. Y lo propio, el receptor recibe energía una cantidad de tiempo. La energía recibida por unidad de tiempo del receptor será la potencia recibida. Otra forma sencilla de expresar la ley de Ohm sería esta que está aquí. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la potencia entregada es igual a la potencia recibida. ¿Qué es potencia? Es la energía por unidad de tiempo. La energía entregada por unidad de tiempo por el generador, aquí está. La energía entregada por unidad de tiempo, la energía entregada por unidad de tiempo por el generador es igual a la energía recibida por unidad de tiempo por el receptor. Yo les ponía como ejemplo, yo encendí las luces a 7 menos cuarto, ya van 3 horas y media,
Y esas 3 horas y media, el receptor está recibiendo esa energía. También, para que se acuerden, está aquí el enunciado, que lo pueden tranquilamente leer. Ley de Joule. La energía entregada por unidad de tiempo por el generador es igual a la energía recibida por unidad de tiempo por el receptor y transformado en calor por una resistencia. Ese es el enunciado de la ley de Joule. La potencia entregada es igual a la potencia recibida. Potencia entregada igual potencia recibida. Ahora se pueden ver las ecuaciones. Estamos diciendo potencia. La potencia. ¿Cómo se define la potencia? Estas son definiciones que ustedes las conocen. La potencia se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo. Potencia. Trabajo sobre tiempo. La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. El trabajo se mide en julios, el tiempo en segundos, a eso se llama watt. Recordamos alguna definición que hemos visto un par de semanas atrás, por ejemplo, y lo hemos preguntado muchas veces, ¿cómo se define el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. De ahí despejamos el trabajo. Carga que estamos dividiendo en el segundo miembro pasa a multiplicar. El trabajo será entonces potencial por carga o diferencia potencial por carga. Y se lo sustituye. Ese trabajo es potencial por carga. ¿No? Potencial por carga. Y cuando vimos la primera definición, carga por unidad de tiempo es intensidad. Tenemos una segunda fórmula de potencia, que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Tenemos la primera fórmula de potencia. Por definición, la potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Por deducción, la potencia es igual al voltaje por la intensidad o a la diferencia de potencial por la intensidad. Pero de la ley de Newton, la ley de Ohm, no sé por qué dije Newton, la ley de Ohm que dice que la intensidad que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Despejando voltaje será I por R. R está dividiendo, pasa a multiplicar I por R. I por R es voltaje. Aquí tenemos. I por R es voltaje. Es este voltaje de aquí. I por R por I es I cuadrado. La expresión de la ley de Joule sería la tercera expresión de potencia que dice que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Tenemos 3 expresiones de potencia. La primera, por definición, la potencia es trabajo por unidad de tiempo. El trabajo realizado en unidad de tiempo o
la rapidez con que se hace el trabajo. Luego hemos considerado o recordado cómo se define el potencial eléctrico y en base a eso hemos despejado el trabajo en función del voltaje o diferencia de potencial. De modo que el trabajo es voltaje por carga. Y carga sobre tiempo es intensidad. La potencia sería voltaje por intensidad. Y el voltaje es intensidad por resistencia y sale la ley de Joule, que dije que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Esta última expresión es la expresión de la ley de Joule. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Puede repetir otra vez las fórmulas, por favor, ingeniero? Claro. Bueno, estamos partiendo de la definición general de potencia porque el generador está entregando energía en la unidad de tiempo. Entonces, esto es potencia. La primera fórmula de potencia. Trabajo por unidad de carga. Es potencia. Trabajo por unidad de carga. Estamos recordando cómo se define el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga. De esa expresión despejamos el trabajo. Carga está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, el trabajo será igual a voltaje o diferencia de potencial por carga. De modo que queda la fórmula inicial de potencia, el trabajo es voltaje. Está mal esto. El trabajo es voltaje o potencial por carga. De modo que tenemos otra forma de potencia que sería voltaje por intensidad. Y el voltaje por la ley de Ohm es I por R. El voltaje por la ley de Ohm es intensidad por resistencia. Esto es el voltaje. Este voltaje. Y queda la fórmula final de la ley de Joule. I por I cuadrado por M. La fórmula de la ley de Joule es potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Intensidad al cuadrado por resistencia. Se mide en watts. Pero básicamente la ley de Joule expresa la conservación de la energía. La energía entregada por unidad de tiempo por el generador es igual a la energía recibida por unidad de tiempo por el receptor y transformada en calor a través de una resistencia. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más viene? Ah. Ya. Hasta ahí. La ley de Ohm. La intensidad es directamente proporcional al voltaje. Inversamente proporcional a la resistencia. I igual B sobre L. Eso es. I igual B sobre L. Y intensidad igual voltaje sobre resistencia. La ley de Ohm dice, la intensidad es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Voy a hacer la pregunta a dos señoritas y a dos jóvenes. ¿Alguna señorita que pueda decir la ley de Ohm? Hola. Sí. La intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien. María González, muy bien. ¿Algún joven? ¿Un varón? Yo, ingeniero. A ver, José. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien, José. 1-1.
¿Otra señorita? Buen día, ingeniero. A ver, Alejandra. Buen día, ingeniero. La ley de Ohm dice que la intensidad es directamente proporcional a la resistencia e inversamente proporcional al... No, estoy mal. La ley de Ohm dice que la intensidad es directamente proporcional a la resistencia e inversamente... Al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Muy bien, Alejandra, así es. Y igual voltaje sobre resistencia. ¿Un joven? Yo, ingeniero. A ver, Alvarado. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Es igual a I igual a B sobre R. Muy bien, Josafat. Y Josafat, ¿qué significa que la intensidad es directamente proporcional al voltaje? Significa que si la intensidad aumenta, el voltaje aumenta. Y Bien. si la intensidad disminuye, el voltaje disminuye. Bien, así es. ¿Y qué significa que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia? Que si la intensidad aumenta, la resistencia disminuye. Y si la resistencia disminuye, la intensidad aumenta. Muy bien, Josafat. Bien, eso es. Empate técnico, 2-2. La ley de Joule. Básicamente, entonces, imagínense, ahí hemos visto el generador. El generador es el que entrega energía por unidad de tiempo. El generador. Y el receptor es el que recibe la energía por unidad de tiempo. Y por la ley de conservación de energía son iguales. La ley de Joule dice, la energía que entrega el generador por unidad de tiempo es igual a la energía que recibe el receptor por unidad de tiempo y lo transforma en calor en una resistencia. Voy a decir una vez más. La energía que entrega el generador por unidad de tiempo es igual a la energía que recibe el receptor por unidad de tiempo y lo transforma en calor mediante una resistencia o en una resistencia. Bien. ¿Alguna señorita que quiera decir la ley de Ohm? Por la ley de Joule. La energía integrada por el generador por unidad de tiempo es igual a la energía recibida por el receptor por unidad de tiempo y lo transforma en calor mediante una resistencia. Excelente, María Camila. Que María Camila con la física 102 y 200. Está bien, gracias. ¿Algún joven? Yo, ingeniero, la ley de Joule dice que la energía entregada por unidad de tiempo por el generador es igual a la energía recibida por unidad de tiempo del receptor y lo transforma en calor mediante una resistencia. Muy bien, Alexander. Muy bien, me alegra que buenos días, gracias. Y recuerden que nuestro objetivo es alcanzar el 90% con el gobierno del 90. A ver cuánto llegamos, pero estamos en eso. Bueno. Son las 10 menos 10:54. Entonces descanso de 10 minutos para hacer el ejercicio, salir al solcito, tomar un café y nos dejamos 10 minutos para hacer la otra parte y después vamos a pedir, como dije, algunas preguntas que voy a explicar el examen y a los reclamos que hacemos con el que recuerden. Descanso 10 minutos. Una eternidad más tarde. Muy bien, jóvenes. Vamos a terminar, falta poquito. Hemos visto lo que es la corriente eléctrica. Se origina cuando hay una DDP, una diferencia de potencial entre dos puntos. Algunos electrones de conducción abandonan sus orbitales y generan una corriente eléctrica. Conductores son los que tienen electrones libres y permiten el paso de la corriente eléctrica. Aislantes o no conductores
no dejan pasar la corriente eléctrica, vidrio, porcelana, madera, etc. Resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, pero pasa. La primera definición, la intensidad de corriente eléctrica se define como la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo y se mide en amperios. Los componentes de un circuito son tres: generador, el que entrega la energía; conductores, los que trasladan la energía o transportan; y receptores, los que lo transforman en otra forma de energía. La primera ley es la ley de Ohm, que dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y la ley de Joule, que establece que la energía entregada por el generador en la unidad de tiempo es igual a la energía recibida por el receptor en la unidad de tiempo y transformada en calor a través de una resistencia. Veremos la asociación de resistencias. Primeramente en paralelo, en serie. Resistencias en serie. Aquí está. ¿Cómo ven? Como, por decirlo así, como tomaditas de la mano, se conectan una a continuación de otra. R1, resistencia 1, conectada a R2, resistencia 2, y a R3, resistencia 3. Estas tres resistencias pueden ser equivalentes a una resistencia total o equivalente, ¿no? Dijimos, cuando hay una corriente eléctrica, una intensidad. La intensidad de corriente eléctrica se origina cuando hay una diferencia de potencial entre un punto y otro. Aquí está el punto A y aquí está el punto D. Entre el punto A y el punto D hay una diferencia de potencial y por eso la intensidad se mueve del potencial más alto A a potencial más bajo B. Aquí hay una diferencia de potencial. DDP. O que también se lo puede escribir de esta manera. Voltaje entre A y D. Y por supuesto, cada resistencia tiene su propia diferencia de potencial. La diferencia de potencial, por ejemplo, entre A y B, entre B y C, entre C y D, ¿no? Cada uno tiene su propia diferencia de potencial. Sería la diferencia de potencial entre A y B. Aquí, para la segunda, la diferencia de potencial entre B y C. Y la tercera, la diferencia de potencial entre C y D. Eso es. Bueno, veremos algunas características. Muy bien, entonces vemos las características. La primera, la misma intensidad pasa por cada resistencia. Es lógico. Viene la intensidad por el punto A, pasa por R1, sale al punto B y llega a la R2. Pasa por la R2, por la resistencia 2, sale al punto C, llega a la resistencia 3 y pasa por la resistencia 3. Entonces, la primera característica, o una de las características sería que la misma intensidad pasa por cada resistencia. La misma intensidad pasa por cada resistencia. La segunda
la segunda, dice, la diferencia de potencial entre A y D, esta es equivalente. Aquí está. La diferencia de potencial entre A y D sería el voltaje entre A y D, será la suma de los voltajes individuales. Aquí lo estoy. La DDP, la diferencia de potencial total, es igual a la suma de las DDP individuales. Y aquí está en una expresión matemática. La diferencia de potencial entre A y D es igual a la suma de la diferencia de potencial entre A y B, más la diferencia de potencial entre B y C, y la diferencia de potencial entre C y D, la suma. Ahora, ¿se acuerdan de la ley de Ohm? La ley de Ohm, ¿qué dice? La intensidad que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. De modo que despejando el voltaje o diferencia de potencial es igual a I por R. I por R. Ah, entonces el voltaje entre A y D, aquí está. El voltaje entre A y D será igual a la intensidad que pasa por A y D por la resistencia entre A y D, y es la resistencia total o equivalente. Esta sería el voltaje que pasa entre A y D. Voltaje es igual a I por R. Entre A y D en la equivalente pasa la misma intensidad y la resistencia es la equivalente. Entre A y B pasa la misma intensidad y la resistencia entre A y B es R sub 1. Entonces simplemente estamos aplicando la ley de Ohm para cada caso. Para R1, para R2 y para R3. La diferencia de potencial entre A y B es la intensidad y la resistencia entre A y B, que es R sub 1. Entre B y C, la misma intensidad y la diferencia de potencial o la resistencia, que es R2. Y entre C y D, la misma intensidad y la resistencia 3. Como dijimos que la intensidad es la misma, se simplifica y queda, aquí está con letras rojas, en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. Lo contrario de los condensadores. Bueno, en resumen, estamos viendo la asociación de resistencias en serie. Se unen las resistencias una a continuación de otra. La primera característica, la misma intensidad pasa por cada resistencia. La segunda, la diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Y la tercera, que la resistencia total o equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. Esas son entonces las tres características de una asociación de resistencias en serie. Primera, la misma intensidad pasa por cada resistencia. Segunda, la DDP total es igual a la suma de las DDP individuales. Y tercera, la resistencia total o equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. Eso es.
La siguiente forma de asociación será en paralelo. En paralelo. Entonces, se puede ver que las resistencias 1, 2 y 3 se unen por un extremo al punto A y en el otro extremo al punto B. Entonces, de modo que estas tres resistencias pueden sustituirse por una equivalente. Por un equivalente. Podemos ver lo mismo. Para que haya circulación de corriente eléctrica, tiene que haber una diferencia de potencial entre A y B. Aquí, entre A y B, hay una diferencia de potencial. Sería DDP o, si quieren, el voltaje entre A y B. Estas tres resistencias, R1, R2 y R3, se pueden sustituir o representar por una sola que es la equivalente. Y lo mismo aquí. Entre A y B también hay una diferencia de potencial que, por supuesto, los puntos no se han cambiado, son los mismos. Aquí está el voltaje o diferencia de potencial entre A y B. Entonces, una de las características es que la diferencia de potencial en una asociación en paralelo es la misma para cada resistencia y para la equivalente. Esto sí es parecido a los de condensadores. La DDP, o la diferencia de potencial entre A y B, es la misma para cada resistencia y para la equivalente. La primera. La segunda. La intensidad de corriente viene por aquí. Aquí viene la I total. O, bueno, aquí han puesto con mayúscula. Esta sería la intensidad total, ¿no? Está con mayúscula aquí, bueno, está bien. La intensidad, no importa, la intensidad que viene por aquí, ¿no? Llega al nudo y se fracciona. Se fracciona. Parte de la intensidad viene por aquí y pasa por R1, sería la I sub 1. Otra fracción viene y pasa por I sub 2, por R2. Otra fracción viene y pasa por I3. Bueno, no importa. La otra corriente se fracciona y pasa por I3. De modo que la carga tampoco se puede perder. Imagínense que si la I total, por ejemplo, es, vamos a decir que por aquí están pasando 12 amperios. I1 es 2 amperios. I sub 2 son 4 amperios. ¿Cuánto será I sub 3? 6 amperios, correcto. Están muy atentos. La carga no puede desaparecer. De modo que la otra característica de la asociación de resistencias en paralelo es que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales. La intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales. Y por la ley de Ohm, la intensidad es igual al voltaje, directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Por la ley de Ohm, I es igual a voltaje sobre resistencia. Para la I total, ¿qué voltaje?
voltaje entre A y B. Resistencia total. Y se simplifica el voltaje. Para I1, el mismo voltaje entre 1. Es decir, aquí tendría que haber puesto el voltaje, pero bueno, no lo puse aquí, bueno. Voltaje entre A y B. No, en cada caso. Y se simplifica el voltaje. Bueno, no lo voy a poner porque creo que está claro. De modo que estas son las tres características de una asociación de resistencias en paralelo. La primera, la DDP o voltaje es la misma para cada resistencia y para la resistencia equivalente. La segunda, la intensidad total es igual a la suma de las intensidades individuales. Y la tercera, el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Juventud, divino tesoro. Bueno. Está todo claro. Como he dicho muchas veces, no es suficiente la explicación que yo estoy dando. Están los libros de la bibliografía para que puedan también leer y continuar. Bueno. Si no hay preguntas, entonces voy a pasar en este tiempo que queda para hacerlo sin prisas. ¿Alguna consideración de los exámenes? Un segundito, voy a buscar, a ver. Bueno. Aquí está el primer examen parcial de física 102. 200, le estoy degradando. Primer parcial de física 200, semestre 121. Además, como este es mi grupo favorito, hicimos un ensayo de cómo hacer el examen y una práctica que muchos han contestado. La prueba normalmente tiene 3 secciones. En la primera sección está la identificación. ¿De qué se trata? La anterior vez yo no puse examen parcial, simplemente puse una práctica en clase o así. Este es un examen parcial. Es un examen parcial. Y algunas instrucciones. 1. Resuelva solo o sola y honestamente. Espero que la mayoría haya resuelto solo o sola honestamente. De eso se trata. Porque en esta modalidad es muy sencillo ceder a la tentación de copiar, ¿no? Inclusive en las clases presenciales habían, bueno, yo soy docente por un par de décadas y he vivido muchas formas de copia. Antes de que haya celular, ¿saben qué hacen algunos estudiantes? Con un taladro perforaban la pared del aula. Más o menos un espesor, un grosor de 1 centímetro, con un taladro. Y claro, los estudiantes que querían copiar se sentaban al lado del hueco y por ahí sacaban la hojita de papel afuera. Afuera estaba el matón, resolvía el examen, volvía a meter por un huequito al copiador. No, hay muchas formas de copiar. Bueno, ya en esta nuevos tiempos, también he visto copiar por celular. El estudiante en la clase presencial le saca una foto al examen, le envía al matón, el matón resuelve, le devuelve y copia. Hubo un caso de un estudiante, su examen de problemas 100 sobre 100. Y yo le pregunto, por decir si fue la materia, ¿qué dice la ley de Ohm? No sabía. ¿Qué dice la ley de Joule? No sabía. Como era clase presencial, en el segundo examen, yo a esa persona le ubiqué en la primera fila del aula y al centro.
y no me paré la mayor parte del tiempo de estar frente a esa persona, ¿no? Dejando casi sin control a los demás. Esa persona no hizo nada, ¿no? No hizo nada, me entregó blanco. ¿Qué significa? Copió en el primer parcial y bueno, después no apareció. Entonces, en este caso es muy difícil ese control. Yo por eso simplemente apelo a su decisión de hacer las cosas honestamente, porque van a ser ingenieros e ingenieras. Entonces, cuando tengan un trabajo, no va a haber de quién copiar y no van a poder, etc. Bueno, tiempo. El tiempo total de 65 minutos, y les había dicho que practiquen, no esperen el minuto 64 para empezar a enviar, ¿no? Y envíe las evidencias. Esto es importante. Esta es la primera parte del examen. Bueno, aquí no hay mucho problema en cuanto al grupo, pero por lo menos en la segunda parte está la identificación de la persona que está dando el examen. En 102 yo he tomado examen a todos y ahí sí les pido que pongan el apellido, nombre y grupo. En 102 algunos no ponen su grupo y tengo que buscar ese estudiante entre 300 estudiantes. ¿De qué grupo es? Son 5 grupos. F1, G1, F1, G1, SA, SB, BI. Me lleva mucho tiempo estar buscando el nombre. Aquí no, porque es un solo grupo, no puse grupo porque todos son de física 200G. Apellidos y nombre, eso sí, primero el apellido. Primero el apellido. Alguno pone su nombre, tengo que estar buscando su apellido, pero bueno, no es una falta tan grave. Y luego vienen las preguntas correspondientes, marque un inciso, y en la tercera sección está muy claramente expresado, ¿no? Envíe las evidencias. ¿Qué evidencias? Envíe una imagen y un PDF. Evidentemente estamos en un proceso de aprendizaje y hay algunos imprevistos, ¿no? Hay algunos imprevistos, que también lo consideramos, no estamos siendo tan drásticos. Eso es. Bueno, ahora veamos las respuestas. En este momento, en el grupo tenemos 82 estudiantes presentes en esta hora. Son 125 inscritos. Entonces, solamente he recibido la prueba de 74 personas. Y este sistema tiene ventajas y desventajas porque aquí no hay donde equivocarse. En los exámenes presenciales, yo decía, jóvenes, hora, un ratito más. Ya, 5 minutos. Jóvenes, hora. 5 minutos más. Bueno, 5 minutos más. Y ya para presionar yo empiezo a recoger. Y me voy bajando las gradas. No faltaba uno o dos que corriendo me alcanzaban en la planta baja para su examen. Bueno, aquí no. Si no presenta a la hora indicada, ya no le recibe y no me llega el examen. No me llega el examen. Algunos, claro, han pensado que pueden mandarlo al aula de Classroom. No llega. No. Bueno, quizás llega, pero no lo veo. Algún ocurrente me explicó, no, profesor, tuve problemas, le estoy mandando a su WhatsApp. Imagínense yo en mi teléfono buscando 325 el WhatsApp y copiar aquí. No, es complicado. Pero de todos modos, todo tiene solución. Para que se queden tranquilos, alguno que no logró enviar su examen o no fue, y en algún caso más triste, estaba enfermo o su familiar estaba enfermo con COVID, etc. Entonces, hay un examen recuperatorio al final del semestre. Porque lo mismo va a pasar en el segundo semestre, perdón, en el segundo parcial, algunos no van a poder presentar por cualquier motivo. Enfermedad, se le cae el internet. Yo estaba el otro día, ¿qué día? Bueno, la señora con otro grupo pasando clases y me cortó la corriente en la casa. No, tuve que suspender la clase porque no. O sea, hay imprevistos, por eso también hay la consideración. Lo mismo pasa en el tercer parcial. Para que no me pase el tiempo tomando exámenes, al final del semestre tomo el recuperatorio por un parcial.
Y por supuesto están más o menos, esto es muy interesante, que es muy difícil hacerlo en las clases presenciales, es muy difícil, no difícil, muy moroso hacerlo. Pero aquí me pueden decir cuál es la pregunta que pocos han contestado o cuál es la pregunta que todos han contestado. Entonces, esto es interesante para que con eso el profesor pueda reforzar algunas lagunas que tienen los estudiantes, ¿no? Y en lo que están, pues, con conocimiento pleno, no. Y finalmente, yo preliminarmente he enviado publicar las calificaciones a sus correos, ¿no? En algún caso ha tenido alguna variación, ya vamos a verlo, ¿no? Entonces aquí, bueno, los 74, algunos me dicen, yo he mandado, tengo evidencia, me mandan fotos. Puede ser que haya mandado, pero si está aquí, está, si no está, no está. O sea, yo esto voy a tomar en cuenta. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Nada. Está todo claro. Bueno, ahora veamos, a ver. Aquí están las calificaciones. Recuerden que el prerequisito para dar examen es tener todas las tareas presentadas y el resumen del libro. Pues los que han presentado y presentan las tareas semanalmente, que yo lo considero muy importante y lo valoro igual o más que un examen, porque imagínense, bueno, todo es importante, ¿no? Pero sin embargo, que alguien haya leído los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, haya aprendido algunos hábitos, sea proactivo, haga, ¿no? Hay tres clases de personas en la sociedad, en el mundo. El primer grupo de personas no saben lo que acontece, no saben lo que sucede. El segundo grupo sí saben lo que sucede en la vida, en el mundo. Y el tercer grupo de personas es los que hacen que las cosas sucedan. Esos son los proactivos. El segundo hábito, empiece con un fin en la mente. Tenga objetivos. Si una persona aprende y tiene objetivos en el aspecto físico, intelectual, emocional, espiritual, es mucha cosa. Más que hacer un problema de, qué sé yo, de condensadores, en mi punto de vista, ¿no? El tercer hábito de victoria privada, primero lo primero, administre bien su tiempo, haga lo importante, no lo urgente, haga lo importante, planifique, ¿no? Planifique su tiempo. Y alguien, no me acuerdo si de este grupo, me dijo que la noche anterior se amaneció estudiando, se trasnochó estudiando. Al día siguiente se durmió. No pudo dar. No, mal hábito. No tienen que estudiar la última noche. Bueno, entonces por eso digo que esto es importante. O las tareas semanales, etcétera, las biografías. Entonces aquí está el registro de todos ustedes, ¿no? ¿Quién presentó? Completada con retraso. ¿Quién no presentó? Entonces, está toda la información. Toda la información está aquí. Bueno, sigamos. El requisito para dar examen era tener el libro. Solamente voy a comentar un par de casos. Por ejemplo, aquí tenemos alguna persona. ¿Qué dice? Libro 1, los 7 hábitos, sin entregar. Alguno me dice, profesor, yo he entregado, he mandado. Yo esto veo. Yo le creo si ha mandado. Pero quizás hubo algún percance, algún interferencia, no sé, no ha llegado, ¿no? Pero este varón, si es varón, no sé, Aldair, por supuesto con la inteligencia criolla, se atrevió a dar el examen. No sé si sacó 40, 20, 30, no importa. Pero como no cumplió el requisito de tener el libro, yo he puesto 0.
Ahora no se va a quedar con 0, evidentemente. Si está hasta el final, dará el recuperatorio, en algunos casos. En otros casos, esto voy a revisarlo, sin embargo, digamos, esta otra persona, ¿dónde estamos? Aquí. Esta otra persona. Sí tiene el libro. Presentó el libro. ¿No? Presentó el libro. Pero, ¿qué dice aquí? Completado con retraso. O sea, posiblemente no llegó. No llegó. Lo que sí voy a verificar, porque quizás presentó y mandó a Classroom. Eso no se pide que manden a Classroom. Tienen que mandar el formulario Google en el examen, porque dice la tercera sección, envíe las evidencias, inmediatamente envíe las evidencias. Eso es. Entonces, esas son más o menos las situaciones presentadas. Y en el examen, cuando presentan sí, a ver, veamos otro. Ya. Entonces, aquí la persona anota su nombre, contesta las preguntas y tiene que enviar las evidencias que tengo que revisar. Aquí está el problema. El 1 que no hizo, o el 2 que hizo y el 3 también. Claro, simplemente sugerencia. Fíjense, no hagan pues aquí tan apeñuscado, tienen que dibujar un circuito, otro circuito es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Bueno, no sé, pero esto también es importante que puedan enviar las evidencias y eso a mí me certifica que evidentemente ha trabajado, porque en algún caso que tampoco haya copiado, por decirlo así. Entonces, esa es la modalidad. Otro compañero. Envía las evidencias. Pues aquí está, calculo la fuerza del uno, calculo la fuerza del otro, igualó 8 veces. ¿No? Ah, interesante, ¿no? Loaiza Cris Daniel. Bueno, muy bien, este trabajo en su casa, muy ordenadito, como ven. Es mucho más sencillo para estar ordenadito. Esto es lo que le pedía, dibujen un circuito, otro circuito, ¿no? Aquí, por lo que veo, ha hecho mal, ¿no? Ha hecho mal. Bueno, yo no estoy calificando en este momento, pero bueno. ¿Por qué digo que está mal? Porque primeramente tenía que hacer estos dos en paralelo. Y el que queda de estos dos, ya en serie con estos otros dos. O no sé si así, bueno, eso se ha visto en la corrección. Yo simplemente estoy comentando rápidamente aquí lo que es. Aquí, perfectamente, tenía las distancias, ha puesto las fórmulas, los signos, excelente, aquí está el signo menos, y sale. Entonces, tampoco ha sido un examen, que digo, matador, ni mucho menos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, ingeniero. En esa pregunta ahorita la que está, ¿cómo vamos a hacer los ejercicios si no teníamos voltios? Exactamente. A los 100 voltios lo voy a decir. Ingeniero, en ese ejercicio. Es igual ese ejercicio. Ya, eso lo voy a ver en las evidencias, ¿no? Evidentemente, hasta dónde han resuelto y eso lo voy a calificar. Gracias por el dato. Ingeniero, pero aunque sea pues las evidencias, nosotros nos guiamos de los datos que usted nos da y usted ahí no especificó qué voltaje tenía. Sí, y aquí bien lo puso estudiante, aquí falta el voltaje. Lo voy a revisar evidentemente, por eso, para poder aumentar la calificación de acuerdo a lo que hayan trabajado. Bien, gracias por el dato. Muchas gracias. Gracias por el dato, justamente. Para eso, porque también yo también me equivoco, seguramente no puse el dato, porque como han visto, los problemas no los estoy copiando, digamos, qué sé yo. A ver, voy a buscar un libro y los problemas los formulo yo, a mí se me ocurre, claro, a ver, voy a hacer este circuito y pongo aquí esto y pido, o qué sé yo, aquí en las cargas,
Se me ocurrió, por ejemplo, aquí, hicimos un problema de, claro, medio parecido de campo, pero yo dije, voy a hacer de fuerzas, a ver dónde la fuerza a la izquierda o a la derecha es nula, etcétera, etcétera. Entonces, lo voy a revisar, por eso decía yo, esto es, yo también me equivoco, y si me equivoco, tengo que admitir y hacer la corrección correspondiente. Voy a hacer la corrección. Gracias por el dato en el problema de circuitos. ¿Alguna duda, pregunta más? Disculpe, dije, en el otro ejercicio igual no especificaba si lo quería en centímetro o en metro. Pero en la respuesta estaba. En el formulario estaba en las dos, digamos. Si lo hacía uno por centímetro, igual salía. Y claro, claro. Igual. Sí, seguramente va a estar en el formulario la respuesta, no sé, claro. Sí, esa es la de voltio. Si dice metros, metros. La de voltio, esa es. Claro. ¿Qué dice voltios? Por eso, si uno lo convertía el centímetro en metro, salía la segunda opción, digamos. Que fue en mi caso, pero después vi que la mayoría trabajaba en metro y le salió la primera opción. Claro, o sea, digamos, si voltio es del sistema sexagesimal, entonces tiene que trabajar con metros. No puede mezclar centímetros con voltios. Por la respuesta correcta era esa, para ver si sabían manejar las unidades del mismo sistema. No. Ingeniero, y en la que está arribita, a toditos nos salió 2 metros de la distancia. Lo voy a revisar. Sí, ingeniero, también lo resolvimos en la auxiliatura y sale 2 metros, por eso era ninguna de... Sí, ingeniero, sale 2 metros. Y ahí sale, mire que está mal. Es posible, lo voy a revisar. Evidentemente voy a dar una por una. Por eso estoy en revisión. Les dije, voy a hacer la revisión para poner la calificación. Muchas gracias, ingeniero. Sí, por favor, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, son las 12:54. Si uno le envió las evidencias en imagen, igual cuenta. Es que no pude convertirlo a PDF en ese momento, más que estaba sobre tiempo. Si es que llega así como he mostrado, si llegó, si me llegó lo voy a ver, pero si no me llegó, no. Evidentemente. Sí, ingeniero, gracias. Ya, listo. Esperamos la respuesta, ingeniero. Ingeniero, Claro que sí. ¿aún no terminó de corregir todos los exámenes? Lo que he enviado a su correo, eso está, digamos, corregido en el sistema, pero voy a hacer la corrección de acuerdo a ese problema de condensadores, que no le puse voltaje, y seguramente algunos van a aumentar un poquito. Ah, ya, no, es que lo decía porque a mí no me ha llegado nada aún a mi correo ni... Ah, entonces no ha llegado su examen. Si no tiene nota, tiene 0, no ha llegado porque les mostré son de 125, 74 exámenes han llegado. De 125, solamente 74. En el caso de que hubieran dado todos, entonces no ha llegado de 51 estudiantes, puede que esté ahí. En todo caso, lo voy a decir, pero si no le llegó a su correo, no llegó. Se preparan para exámenes de recuperatorio. Bueno, el día está muy bonito. Yo cuando Ingeniero, buenas tardes, el estudiante Jaime Gonzalo Aro. El 22 de mayo tuve accidente de tránsito y recién el martes me dieron de alta, estaba hospitalizado y quería pedirle, digamos, si podía presentar todavía las tareas y el resumen del libro, ingeniero. No pude dar tampoco el examen. Me dieron de alta recién el martes. Entraba a quirófano y no podía, digamos, tampoco escribir nada de eso. Claro, qué pena, hay que cuidarse. ¿Cómo es su apellido? Hola. Gonzalo, Jaime. ingeniero. Gonzalo, quería mandarle a su WhatsApp también. No, escúcheme, Jaime Gonzalo. Jaime Gonzalo, lo que estoy preguntando es cuál es su apellido. Gonzalo es mi apellido, ingeniero. Ah, ya, eso, claro. Gonzalo tiene su nombre. Claro, no tiene nada, tiene que presentar todo sí o sí, porque para dar los parciales tienen que tener todas las semanas y todos los libros presentados. Lo siento mucho, cuídese. Siempre primero la salud. Hay una opción de que presenten, porque si no presenta Jaime Gonzalo, no va a dar. O sea, vaya presentando para el segundo parcial, porque como les he mostrado, están todas las calificaciones están ahí, seguramente como no ha presentado, pero va a tener opción de presentar. Ya, gracias, ingeniero. Cuídense, más bien que no sea. Bueno, tengan buena tarde. El lunes continuamos con el tema de... Ingeniero, Hola. buenos días, Valeria. disculpe, una pregunta. De las
semana 5 no la revisó o no la va a revisar, ingeniero. La voy a revisar. Lo que pasa que, como he estado haciendo los exámenes, etcétera, etcétera, sí, para el día lunes van a estar la tarea 5 y 6. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Ya, que les vaya bien. Me están encontrando. Claro, o sea, imagínense, yo estoy contando que tengo 125 en este grupo, más 100 en cada grupo de física 102, entonces son 425. Y cuando veo la tarea, yo tengo que revisar, evidentemente, qué es lo que han hecho, y eso lleva algún tiempito, que lo hago con mucho gusto, por supuesto, lo hago con mucho gusto porque justamente para eso estamos. Y además yo, ¿cómo me motivo? Uy, si mis estudiantes se han pasado, no sé en cuánto tiempo hacen la tarea semanal, que son 4 planas, entonces si mis estudiantes se han pasado un tiempo haciendo la tarea, yo me paso un buen tiempo revisando la tarea. Entonces, cuando me llega, tengo que revisar, si hizo la biografía, aquí está, hizo la biografía. Hizo el renglón seguido, claro que está, hizo el renglón seguido, correcto, está bien. Hizo el equipo, el dibujo o la foto, bien. Hizo el comentario, la descripción, muy bien. El cuestionario, ¿contestó todas las preguntas? Sí, contestó. En algún caso quizás se me fue que no lo he visto si está bien o está mal, pero sí lo veo, para ser franco, sí contestó. Luego los principios. Puso lo que sugerimos para que realmente sea más interesante. Puso la fecha, sí. Domingo 9. Pero en este caso, por ejemplo, tiene que hacer Proverbios 9, hizo Proverbios 16. Yo le digo, hagan el de la fecha. Bueno, a veces le pongo 9, pero realmente le pongo 10. Entonces, por eso a veces demora un poquito, pero sí tengan la seguridad que para el día lunes van a estar calificados. Entonces, eso es. Esa es la forma. Una pregunta. Dígame. Ahí en Proverbios, en este mes de junio, ingeniero, igual vamos a hacer de la fecha. Sí. 1, 2, 3, 4 de junio, vuelvan a repetir Proverbios. El Salmo no hay problema, Salmo cualquiera. Gracias. Aquí hubo una coincidencia. Proverbio 9, la fecha 9, 16.3. Salmo 16.3. Bueno, gracias por la pregunta. Repiten otra vez la fecha de Proverbio. Hoy, por ejemplo, es 12. Leen Proverbios 12 y escriben un versículo que les guste. Esto es importante, jóvenes, porque esto forma nuestro carácter, nuestra disciplina, etcétera, etcétera. Y no se olviden leer el libro, El octavo hábito. Espectacular. Como han leído los 7 hábitos y habla de objetivos en la parte física, intelectual, emocional, espiritual, en este libro, El octavo hábitos, complementa. En la parte física, tenga disciplina. Disciplinas, hacer lo que tenga que hacer, tenga ganas o no tenga ganas. En el tema intelectual, tenga visión, los ojos de la mente, dónde quiere llegar, cómo quiere llegar. En el tema emocional, póngale pasión, ganas, entusiasmo, ¿no? Seguimos aprendiendo. Y en el tema espiritual, actúe con su conciencia. Uno sabe qué hace bien y qué hace mal. Entonces, no esperen, digo, otra vez ya estamos a 12, no esperen la última semana para leer y hacer el resumen. Son 408 planas, pero vean lo más importante y, claro, yo también, claro, como el libro es mío, entonces yo paro subrayando lo que es importante, marcando con color anaranjado, o ocasionalmente hago otro color, esa es la ventaja de que uno tenga el libro. Pinto con verde lo que es importante, ¿no? Todos tenemos unas reservas de energía y de genio a los que podemos recurrir que ni siquiera imaginamos. Todos tenemos energía, genio. Ni nos imaginamos, hay que meterse. Bueno, no me entusiasmaré mucho, jóvenes, nos vemos el día lunes para terminar el tema y seguir
Ojalá con un buen desempeño. Nada más, hasta luego, adiós, buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.